El sonido de su voz la primera vez. Nunca olvidaré la primera vez que lo escuché. No fue un sermón, no fue una orden, fue una frase simple. Ven y sígueme. No tenía adornos, ni promesas, ni advertencias. Pero su voz era otra cosa. Era como si cada palabra tuviera peso y al mismo tiempo fuera ligera, como si viniera de algún lugar anterior al tiempo. Me atravesó, me desarmó, me expuso, y sin pensarlo supe que iba a seguirlo, no por lógica, no por conveniencia, por algo más profundo, por una certeza que no sabía de dónde venía. Desde entonces he oído muchas voces, voces de dudas, voces de miedo, voces de otros, pero ninguna como esa. Esa primera vez fue el principio de todo. Parte 2. Mi madre no entendía por qué lo seguí. Cuando me fui, mi madre lloró, no de alegría, de miedo. Me miró como si estuviera perdiendo a su hijo. ¿Y qué vas a comer? ¿Dónde vas a dormir? ¿Quién es ese hombre?, preguntaba. No tenía respuestas claras. Solo tenía esa voz en mi pecho que me empujaba a caminar. Ella no entendía. Yo tampoco del todo. Solo sabía que no podía quedarme, que seguirlo no era una opción, era una urgencia. Cada noche pensaba en ella, en su cara arrugada por el trabajo, en sus manos ásperas por lavar la ropa. Me dolía no estar ahí, pero también sentía que, al seguir a Jesús, estaba haciendo algo por ella, algo que quizás nunca entendería con palabras, pero que algún día, tal vez con el tiempo, con el fruto, comprendería con el corazón. Parte 3. Lo que dejé atrás no fue solo una barca, no fue solo una red. Dejé mi casa, dejé mi rutina, dejé mis certezas, dejé mi yo antiguo. Nadie habla de eso cuando cuenta los milagros, pero detrás de cada sígueme hay una renuncia. Hay un duelo silencioso, porque seguirlo implicaba dejar cosas vivas, amigos, familia, costumbres, lugares que conocía de memoria. No todo era felicidad. Había noches en que me dolía el pecho de nostalgia, en que dudaba si había hecho bien, en que extrañaba hasta los silencios de mi viejo cuarto. Pero entonces lo veía a él, con su mirada firme, con sus palabras que encendían fuego, y entendía que no perdí. Cambié algo seguro por algo eterno. Parte 4. El peso de la incertidumbre. Seguirlo era como caminar con los ojos vendados. Nunca sabías dónde dormiríamos, ni qué comeríamos, ni si ese día alguien intentaría apedrearlo o apedrearnos. Había días en que el sol era cruel y los pies dolían, días en que la gente nos rechazaba, o en que Jesús caminaba en silencio por horas, como si llevara un peso que no compartía con nadie. Y yo pensaba, esto es el reino, este polvo, esta incertidumbre, este cansancio. Pero también estaban las miradas de los sanados, el brillo en los ojos de los perdonados, los silencios que curaban más que los discursos, la forma en que él hablaba con el cielo, como si lo conociera de niño. Y aunque el miedo era parte del camino, había algo más grande que el miedo, su presencia. Parte 5. Cuando me dio una tarea imposible. Una vez me mandó a predicar, solo, a mí, que apenas sabía hablar, que no conocía la escritura como los fariseos, que aún dudaba por dentro. Me temblaban las piernas, me sentía indigno, torpe, pequeño. Pero él me puso la mano en el hombro y dijo, no te preocupes por qué vas a decir, el Espíritu hablará por ti. Y así fue. Llegué a una aldea, me recibieron con recelo, pero hablé, no con elocuencia, con verdad, con lo poco que tenía.
No fue una multitud, fue una anciana. Me escuchó, lloró, dijo que hacía años que nadie le hablaba con ternura. Volví con los pies sucios, la voz gastada y el corazón lleno, no porque fui grande, sino porque entendí que cuando Él envía, no te manda solo, va contigo, incluso cuando no lo ves. Parte 6. El día que me equivoqué delante de todos. Recuerdo aquella tarde en la que Jesús hablaba con la multitud y yo, ansioso por ayudar, interrumpí para explicar lo que creía que Él quería decir. Pero me equivoqué, completamente. Él me miró con una mezcla de ternura y verdad y corrigió mi error allí mismo, frente a todos. Me ardieron las mejillas, quise que la tierra me tragara. Durante horas no dije nada, ni a él ni a los demás. Me alejé un poco cuando cayó la noche. Me sentía inútil, torpe. ¿Cómo podía pensar que podía enseñarle algo al maestro? Entonces, en la oscuridad, sentí su mano en mi hombro. No dijo nada, solo se quedó conmigo unos segundos y luego volvió al fuego donde el resto cenaba. Su silencio era más fuerte que un sermón y su presencia más reparadora que cualquier consuelo humano. Parte 7. Dormir con miedo y despertar con fe. Esa noche acampamos junto a unas rocas, con el mar a lo lejos. El viento era frío y los rumores corrían. Algunos fariseos buscaban arrestarlo. Yo no pude dormir. Cada ruido me sobresaltaba. Imaginaba soldados, traiciones, huida. Jesús dormía, tranquilo, como si nada lo amenazara, como si el cielo fuera su almohada. Su paz me desconcertaba. ¿Cómo podía dormir sabiendo lo que venía? En algún momento el sueño me venció y al despertar lo encontré orando, solo, con los ojos cerrados y los brazos abiertos. Hablaba en voz baja, como quien conversa con su padre, y esa imagen me sostuvo por semanas, porque entendí que la fe no elimina el miedo, lo acompaña, lo abraza y lo transforma. Parte 8. Cuando uno de nosotros quiso marcharse. No diré su nombre, pero era uno de nosotros. Caminó con nosotros, comió con nosotros, se rió con nosotros. Y un día, sin previo aviso, empacó sus cosas y se fue. Dijo que esto no era lo que esperaba, que se sentía engañado, que no veía resultados, que no entendía por qué Jesús no tomaba el poder de una vez. Nadie supo qué decir. Nos dejó un silencio más pesado que una piedra. Jesús no corrió tras él, no lo condenó, solo dijo: no todos pueden soportar este camino. Esa noche cenamos en silencio y yo entendí que seguir a Jesús no es para quienes buscan comodidad, es para quienes están dispuestos a perder, a esperar, a confiar incluso cuando no ven. Parte 9. La sonrisa de un leproso sanado. Entró gritando: inmundo, inmundo, como la ley ordenaba. Nadie quería acercarse. Algunos retrocedieron. Yo mismo contuve la respiración. Tenía llagas, el rostro deformado, los dedos retorcidos, y sin embargo Jesús se acercó. No rápido, no con drama, con ternura. Puso su mano sobre su hombro y dijo: si quiero, queda limpio. El silencio fue total. Las llagas se cerraron como si nunca hubieran existido. El rostro se transformó. Y la sonrisa, esa sonrisa, fue como ver el amanecer en el rostro de un hombre. Lloré, no por el milagro, por la ternura, porque entendí que la compasión de Jesús no era teórica, era cuerpo, era contacto, era real. Y desde ese día, cada vez que sonrío, intento que esa sonrisa lleve algo de esa luz. Parte 10. El anciano que le preguntó por la muerte. Estábamos en una aldea pequeña. Un anciano se acercó tambaleando, con los ojos hundidos y las manos temblorosas. Se arrodilló frente a Jesús y dijo con voz quebrada: Maestro, ¿qué pasa después de que morimos?
Todos callamos. No era una pregunta trampa. Era sincera, era urgente, era humana. Jesús se arrodilló también. Le puso la mano sobre el pecho y le dijo: la muerte no es el final, es la puerta. El Padre no abandona a los suyos. El anciano no pidió más explicaciones. Cerró los ojos y sonrió, como quien había recibido justo lo que necesitaba. Yo me quedé helado, porque hasta entonces había seguido a Jesús por lo que hacía en esta vida. Pero esa noche empecé a creerle también para la otra. Parte 11, cuando nos enseñó a perder. Perdimos muchas veces. Perdimos amigos, perdimos tiempo, perdimos energía, perdimos la esperanza. Y aún así seguíamos. Un día uno de nosotros preguntó: ¿por qué no ganamos nunca, maestro? Él sonrió y respondió: porque el reino no se construye con victorias, sino con fidelidades. Fue como una bofetada dulce. Nos miramos entre nosotros sin saber qué decir. No entendíamos del todo, pero algo en su tono nos dio paz. Desde entonces, cuando alguien se burlaba, cuando una puerta se cerraba, cuando el cansancio nos doblaba, recordábamos eso, que a veces perder con dignidad es parte de ganar con verdad. Parte 12, el día que llovió, y él nos hizo reír. Ese día llovía a cántaros. Las túnicas pesaban como piedras mojadas. El barro nos llegaba a los tobillos. Todos estábamos de mal humor, hasta que Jesús resbaló. Sí, cayó, como un niño, y se levantó riendo. No se enfadó, no se quejó. Se rió con esa risa limpia que tenía, contagiosa, imparable. En segundos todos reíamos. La lluvia seguía, pero ya no dolía. El frío seguía, pero ya no importaba, porque habíamos aprendido que el reino también se construye con alegría, con momentos tontos, con carcajadas bajo la tormenta. Ese día descubrí que la santidad también sabe reírse. Parte 13. El momento en que sentí vergüenza de mí mismo fue en una cena. Yo comía con hambre, como si el plato fuera a desaparecer. Jesús estaba a mi lado, en silencio. No dijo nada, pero me miró. Esa mirada me atravesó, no con juicio, con verdad. Me vi como era, ansioso, inseguro, egoísta. Me vi como si un espejo me hubiera devuelto el alma entera. Esa noche no pude dormir, no por culpa, por lucidez, porque entendí que seguirlo no era solo caminar con él, era dejarme ver por él, y en ese verse, empezar a cambiar. Desde entonces, cada vez que como, que hablo, que actúo, me pregunto: ¿qué ve él cuando me mira? Parte 14. Aprender a escuchar de verdad. Yo pensaba que escuchar era simplemente quedarse en silencio mientras el otro hablaba. Pero con Jesús entendí que escuchar de verdad era otra cosa. Él no solo oía palabras, captaba el corazón. Una vez un joven habló con él por casi una hora. Yo no entendí casi nada de lo que decía. Divagaba, se perdía, repetía cosas. Pero Jesús lo miraba con atención. Nunca lo interrumpió. Nunca se impacientó. Y al final le dijo una sola frase, justa, precisa, como una llave que abre una puerta cerrada desde hace años. Esa noche lo observé dormir. Me preguntaba: ¿cómo hace? ¿Cómo puede amar tanto, tan rápido? Entendí que escuchar es amar, y desde entonces empecé a cerrar más la boca y abrir más el corazón. Parte 15. Cuando compartí mi capa con un extraño, era invierno. El camino era largo y el viento dolía. Llevábamos horas caminando cuando vimos a un hombre acurrucado junto al camino. Tiritaba. Su piel estaba azulada. Nadie decía nada. Pero Jesús se detuvo. Me miró. Yo entendí. Sin que hablara, lo entendí. Me quité la capa y la puse sobre ese hombre. Me quedé temblando, pero algo se encendió en mi interior. No fue heroico, fue obediente, fue humano. El hombre me miró con unos ojos que no voy a olvidar,
No habló. No era necesario. Su silencio era agradecimiento puro. Jesús me sonrió, como quien ve a su hijo dar su primer paso. Esa noche dormí con frío, sí, pero también con un fuego que me abrazó desde dentro. Parte 16. La noche en que todos lloramos sin hablar. Fue después de una jornada especialmente dura. Nos rechazaron en 3 pueblos seguidos. Nadie quería escucharnos. Nos gritaron, nos empujaron, nos escupieron. Volvimos al campamento en silencio. Jesús se sentó junto al fuego. Nadie hablaba, nadie comía. El aire era pesado. Uno de nosotros rompió en llanto, luego otro y otro. Y sin decir nada, todos lloramos. Jesús no interrumpió, no dio una enseñanza, no corrigió, no animó, solo estuvo con nosotros. Su presencia era bálsamo, y en ese silencio compartido encontramos consuelo. A veces no se necesita una palabra, solo alguien que esté, que no huya, que te mire, que te abrace con el alma. Jesús no interrumpió, no dio una enseñanza, no corrigió, no animó, solo estuvo con nosotros. Su presencia era bálsamo, y en ese silencio compartido encontramos consuelo. A veces no se necesita una palabra, solo alguien que esté, que no huya, que te mire, que te abrace con el alma. Parte 17. El día que nadie nos recibió. Era una aldea pequeña. Llegamos cansados, hambrientos, con la esperanza de un techo y un plato. Pero nadie nos abrió. Cerraban las puertas al vernos. Algunos murmuraban, otros fingían no vernos. Jesús no se enojó. Nos llevó al borde del pueblo y allí, bajo un olivo, hicimos fuego. Repartimos lo poco que teníamos. Comimos en silencio. Esa noche Jesús habló poco, pero antes de dormir dijo: donde no haya espacio para nosotros, el reino crecerá igual, porque el reino empieza en los corazones abiertos, no en las puertas. Dormí sobre la tierra, con la cabeza en una piedra, y soñé que el reino era como una semilla que crece incluso entre las grietas del rechazo. Parte 18. Cuando oró por mí sin que yo lo supiera. Esa noche me sentía agotado, no física, sino espiritualmente. Dudaba, me pesaban mis propias fallas. Me preguntaba si yo era digno de estar allí. Me alejé del grupo y me senté solo, con la cabeza entre las rodillas. No supe cuánto tiempo pasó, pero cuando levanté la mirada, lo vi a él. No me miraba directamente. Estaba más allá, en una piedra, orando. Podía escuchar mi nombre entre sus palabras. Oraba por mí, por mis dudas, por mis luchas, por mis miedos. No lo interrumpí, solo lo observé y lloré, porque entendí que antes de que yo pudiera hablarle, él ya hablaba al Padre por mí. Me sentí sostenido sin que él me tocara. Me sentí amado sin que él me hablara. Parte 19. El peso de sus palabras en mi conciencia. Jesús no gritaba, no usaba palabras innecesarias, pero cada frase suya se quedaba en mí como una semilla que no podía ignorar. Un día, en medio de una discusión sobre quién era el mayor entre nosotros, él dijo: el que quiera ser el primero, que se haga el último. No lo dijo mirándome directamente, pero yo sentí que esas palabras eran para mí, y no pude dormir esa noche, porque me vi reflejado en mi deseo de ser visto, de ser admirado, de destacar. Y entendí que ese deseo tenía que morir si quería vivir en el reino. Sus palabras no eran solo enseñanzas, eran espejos, y cada vez que hablaba me veía de nuevo, y aunque dolía, también me sanaba. Parte 20. Cuando me abrazó por primera vez, no era alguien que buscara abrazos. Había aprendido a ser fuerte, a esconder mis emociones, a aguantar. Pero ese día me quebré. Todo salió a la luz. Mis fracasos, mis culpas, mis miedos. No pude más. Lloré como un niño. Me aparté, avergonzado, pensando que él se alejaría. Pero no, se acercó.
puso ambas manos en los hombros y luego me abrazó, con fuerza, con ternura, con esa verdad silenciosa que solo él tenía. No dijo nada, no lo necesitaba. Su abrazo me reconstruyó, como si sus brazos dijeran: estoy contigo, incluso así, sobre todo así. Parte 21. La mirada de un niño que cambió mi corazón. Estábamos en una plaza, rodeados de gente. Unos padres trajeron a sus hijos. Algunos discípulos quisieron alejarlos. Jesús los reprendió con firmeza: dejad que los niños vengan a mí. Yo me quedé mirando a uno de ellos, pequeño, delgado, con los ojos grandes y atentos. Se me acercó, me tomó la mano y me sonrió sin decir una palabra. Esa sonrisa era limpia, libre, confiante. Me hizo recordar cómo era yo antes de endurecerme, antes del orgullo, antes del miedo. Jesús lo levantó en brazos y mientras lo hacía, sentí que también me levantaba a mí. Ese niño, sin saberlo, me devolvió la inocencia que yo había perdido en el camino. Parte 22. Cuando me di cuenta de que él sabía todo de mí una mañana, mientras recogíamos nuestras cosas para partir, me senté a atar mis sandalias. Jesús pasó a mi lado y sin mirarme me dijo: no te preocupes por lo que pensaste anoche. El Padre también conoce tus luchas. Me congelé. Nadie sabía lo que había pasado por mi mente esa noche. Ni siquiera lo había dicho en voz alta. Había sido un pensamiento fugaz, una duda amarga, un miedo escondido. ¿Cómo lo sabía? No lo confronté. No fue necesario. Su tono no era de juicio, era de consuelo. Desde ese día entendí que no podía esconderle nada, y en lugar de asustarme, eso me dio paz, porque si él ya lo sabía todo, y aún así me amaba, entonces estaba verdaderamente a salvo. Parte 23. El gesto de perdón más difícil que presencié. Una mujer lo enfrentó una vez, en medio de una plaza. Había sido traicionada por su esposo y humillada por el pueblo. Ella gritaba de rabia, maldecía. Jesús no se apartó. Caminó hacia ella, la tomó de las manos y le dijo: no necesitas quedarte rota, puedes empezar de nuevo. Ella no lloró, no lo abrazó. Se quedó allí, paralizada. No sabía cómo reaccionar ante tanta misericordia. Y yo, que la había juzgado desde lejos, entendí que mi corazón también necesitaba perdón, porque a veces el que más señala es el que menos se ha mirado por dentro. Parte 24. La tarde en que no hubo milagros. Recorrimos un pueblo entero y nadie fue sanado. Nadie fue liberado. Nadie creyó. Ni siquiera se acercaban. Cerraban puertas. Cerraban ojos. Cerraban el alma. Yo me sentí frustrado. No era este el Hijo de Dios. ¿Cómo podía irse sin hacer nada? No importaba esa gente. Jesús caminó en silencio todo el camino de regreso. Solo cuando nos detuvimos a beber agua, dijo: el amor no depende del resultado. Esa frase se me clavó. Yo esperaba números, efectos, pruebas. Él solo ofrecía presencia. Y aprendí que el reino también avanza cuando parece que no pasa nada. Parte 25. El día en que pensé que había fracasado como discípulo, había intentado sanar a un niño. Hice lo que Jesús hacía. Oré, impuse manos, supliqué, pero nada ocurrió. El niño seguía igual. La madre me miraba con una mezcla de tristeza y decepción. Esa noche me escondí del grupo. Me senté a llorar solo, bajo un árbol. Sentía que no servía, que no era como los otros, que estaba fallándole a él. Jesús vino, se sentó a mi lado, me escuchó sin decir nada. Luego solo dijo: no es tu poder, es tu entrega. Y me abrazó, sin más palabras, y supe que no me elegía por mi eficacia, me elegía por mi disponibilidad. Y eso lo cambió todo. Parte 26.
Cuando Jesús me pidió que callara, estábamos en una discusión con un grupo de escribas. Yo me alteré. Quise defender a Jesús. Alzaba la voz, señalaba, acusaba. Estaba seguro de que hacía lo correcto, pero entonces él me miró y con serenidad me dijo: déjalo, no es nuestro camino. Fue como un golpe en el pecho. Yo pensaba que era valiente, que estaba luchando por él, pero entendí que a veces el celo no es fe, sino orgullo disfrazado. Jesús no necesitaba mi defensa agresiva. Él quería mi paz, mi testimonio, mi humildad. Y aprendí que callar en ciertos momentos también es obedecer. Parte 27. La mujer que lo amó en silencio. Ella no hablaba mucho. Estaba en cada reunión, sentada a un lado, observando. Un día trajo un frasco de perfume muy caro. Lo derramó sobre los pies de Jesús y lo secó con su cabello. Algunos murmuraron. Yo también pensé que era un desperdicio, que no era práctico, que se podía haber vendido y dado a los pobres. Pero Jesús la defendió. Ha hecho una obra hermosa. Me ha preparado para lo que viene. Y entendí que el amor, cuando es verdadero, a veces parece irracional, pero toca lo eterno. Y desde ese día decidí amar más y juzgar menos. Parte 28. El día que quisimos rendirnos. Habían pasado días sin milagros. Las multitudes eran cada vez más exigentes y nosotros cada vez más agotados. Uno del grupo dijo en voz alta: tal vez deberíamos volver a nuestras casas. Esto ya no tiene sentido. Jesús nos reunió, no con sermones. Nos sirvió pan, nos lavó los pies y dijo: si ustedes quieren irse, yo no los detendré. Pero si se quedan, sepan que el reino también se construye en el cansancio. Nadie se movió, nadie habló, pero todos supimos que íbamos a seguir, porque si él no se rendía, nosotros tampoco. Parte 29. Cuando lo vi curar con una sola mirada, era un niño. Tenía miedo. Nadie podía acercarse. Lloraba sin parar. Su madre, desesperada, pedía ayuda. Jesús se agachó, lo miró a los ojos, y eso fue todo. No hubo palabras, no hubo gestos, solo esa mirada profunda, infinita, limpia. El niño dejó de llorar, se calmó, se acurrucó junto a su madre y durmió. Yo no entendía cómo podía pasar algo así, pero entendí algo mayor, que cuando miramos con amor verdadero, también sanamos. Y desde entonces cuido mis miradas, porque a veces un alma se salva en un solo cruce de ojos. Parte 30. El silencio que precedió a su llanto. Fue una tarde extraña. Jesús estaba más callado de lo habitual. Caminaba con la vista baja, como si llevara un peso invisible. Llegamos a una colina desde donde se veía Jerusalén. Se detuvo y entonces lloró. Lloró como quien ama profundamente y no es correspondido. Nadie dijo nada. Nadie lo tocó, porque su dolor era sagrado. Lloraba por una ciudad que no comprendía su visita, por un pueblo que no reconocía su tiempo. Ese día entendí que el amor verdadero también llora, que incluso el Hijo de Dios tiene derecho al dolor y que sus lágrimas eran también por mí. Parte 31. La discusión que nos dividió. Fue una noche en la que, alrededor del fuego, comenzamos a discutir. Nada grave al principio, solo opiniones diferentes, pero poco a poco la voz se alzó, los gestos se tensaron y lo que era un diálogo se volvió división. Yo dije cosas que no debía. Otro me respondió con orgullo. Sentí que el grupo se rompía, que ya no había unidad, solo ego. Jesús no dijo nada al principio, solo escuchaba, observaba, y cuando todo pareció estallar, dijo con voz suave: si no podemos amarnos entre nosotros, ¿cómo podremos amar al mundo? El silencio cayó sobre nosotros. Uno a uno nos pedimos perdón,
y comprendí que el reino también se construye en medio de nuestras diferencias si las entregamos a Él. Parte 32. Cuando me sentí invisible, pasaban muchas cosas. Gente sanada, discursos poderosos, multitudes, todos hablaban, todos hacían preguntas, todos eran vistos, menos yo. Ese día sentí que mi presencia no importaba, que era uno más, que si me iba nadie lo notaría. Me aparté, me senté bajo una palmera y pensé en regresar a mi pueblo. Jesús vino, no preguntó nada, solo se sentó a mi lado, compartió una higuera seca y me dijo: para el mundo puedes ser uno más, pero para el Padre eres único. No dijo más, pero esas palabras bastaron para quedarme, porque entendí que seguirlo no se trata de ser visto por otros, sino de ser conocido por Él. Parte 33. El niño que nos enseñó a compartir. Estábamos hambrientos, muy hambrientos. Había una multitud enorme y muy poca comida. Nosotros murmurábamos, haciendo cuentas imposibles. Entonces apareció un niño. Tenía 5 panes y 2 peces, nada más, y lo entregó todo, sin miedo, sin cálculo. Jesús sonrió, lo miró como a un rey. Tomó esa ofrenda pequeña y la multiplicó. Todos comimos, todos nos saciamos, pero lo que más me llenó no fue el pan, fue la fe de ese niño. Esa tarde entendí que el reino no se mueve por lógica, sino por generosidad, y que a veces el milagro comienza en manos pequeñas y corazones grandes. Parte 34. La vez que lo escuché reír como un niño. Estábamos en una casa sencilla, comiendo frutas. Uno de nosotros contó una historia graciosa de su infancia. Jesús rió, pero no una risa breve, cortés. Rió con el corazón, con la cabeza hacia atrás, con los ojos brillantes. Nunca lo había visto así. Esa risa era contagiosa, desarmante. Me hizo recordar que también era humano, que también disfrutaba, que también tenía alma de niño. Después, en la calma que siguió, dijo: el reino pertenece a quienes saben reír con pureza. Y entendí que seguirlo no era solo cargar cruces, también era saber reír, disfrutar, celebrar, porque en su risa sentí el cielo tocando la tierra. Parte 35. Cuando me preguntó si lo amaba, fue directo, personal. ¿Me amas? Yo dudé, porque sabía que amarlo no era solo sentir, era seguir, era confiar, era renunciar, era perdonar, era cargar. Le dije: tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Él no respondió con emoción, no me abrazó, solo dijo: apacienta mis ovejas. Esa frase me pesó más que cualquier otro llamado, porque me entregaba a otros, me hacía responsable, me convertía en puente. Desde ese día entendí que amarlo es cuidar, es alimentar, es guiar, es servir. Y cada vez que dudo de mi amor por Él, vuelvo a esa pregunta y a esa respuesta. Parte 36. Cuando vi a un pecador ser aceptado sin condiciones. Era un recaudador de impuestos, un hombre odiado por todos, incluso yo lo evitaba. Sabíamos que se enriquecía a costa de los pobres, que traicionaba a su propio pueblo. Pero Jesús se sentó a su mesa, comió con Él, rió con Él, habló con Él como con un amigo. Yo observaba desde lejos, escandalizado. Esa noche Jesús nos dijo: no vine por los sanos, sino por los enfermos. Y yo me di cuenta de que el juicio había salido de mi boca, no del corazón de Dios. Aquel hombre, tan lejos del templo, estaba ahora más cerca del reino que muchos que nos creíamos justos. Desde ese día aprendí que el amor verdadero se arriesga, se mezcla, se sienta con el otro, incluso si el otro es todo lo que uno teme. Parte 37. El milagro que nadie vio, pero todos sintieron. Era una mujer mayor. No se acercó al centro del grupo.
Se quedó detrás, silenciosa, humilde. Solo tocó el borde del manto de Jesús. Nadie lo notó, solo él. Se detuvo. Dijo: ¿Quién me tocó? Nosotros nos reímos. Estábamos rodeados de gente. Todos lo tocaban. Pero él insistió. La mujer se arrodilló y confesó. Había sido sanada de una enfermedad que llevaba años con ella. No fue el toque físico, fue su fe, dijo él, y la bendijo públicamente. Yo quedé mudo, porque aprendí que el reino se mueve en lo secreto, en lo escondido, en lo pequeño, que no siempre el milagro es ruidoso. A veces es una caricia en medio de una multitud. Parte 38. El día que nos habló del futuro y nos quedamos mudos. Jesús habló de guerras, de dolor, de persecución, de traición entre hermanos, de tiempos difíciles. Nadie respiraba. No era un mensaje esperanzador. Era crudo, real, apocalíptico. Yo sentí miedo. Pensé en mi familia, en el hambre, en el frío, en la cárcel. Pensé en huir antes de que todo comenzara. Pero entonces dijo: no teman, yo estaré con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Y esa frase lo cambió todo, porque entendí que el futuro no sería fácil, pero no estaríamos solos. Desde entonces, cuando veo sombras en el horizonte, no huyo. Recuerdo su promesa y camino, con miedo, sí, pero también con fe. Parte 39. Cuando nos pidieron que nos calláramos, predicábamos en una plaza. La gente escuchaba. Algunos lloraban, otros sonreían. Pero llegaron los líderes del templo, nos ordenaron callar, nos amenazaron con prisión. Yo dudé. No quería problemas. Pero Jesús dijo: si ellos callan, las piedras gritarán. Seguimos hablando, más bajo, pero con más convicción. Esa noche no dormimos en camas. Dormimos en la calle, junto al fuego. Pero sentí una libertad que nunca antes había experimentado. Desde entonces entendí que la verdad tiene su propia voz, que no siempre hay que gritarla, pero que jamás debe esconderse por miedo. Parte 40. La noche en que el cielo pareció más cerca. Estábamos en la cima de una colina, el cielo despejado. Las estrellas brillaban como lámparas encendidas. Jesús oraba a unos metros, en silencio, de rodillas. Algo en el aire era distinto, denso, sagrado. Yo no podía dejar de mirarlo. Su rostro parecía iluminado por dentro, y por un momento sentí que el cielo y la tierra se tocaban. No hubo milagro, no hubo palabras, solo esa presencia, esa quietud llena de eternidad. Y supe, sin que nadie me lo dijera, que estábamos en Tierra Santa. Esa noche comprendí que hay oraciones que no se oyen con los oídos, pero que el alma recuerda para siempre. Parte 41. La noche que cantamos juntos. Era tarde, el trabajo del día nos había dejado agotados, pero había algo en el aire, una serenidad, una necesidad de celebrar, aunque no hubiera motivo visible. Jesús sacó un pequeño instrumento de viento, lo sopló con delicadeza y empezó a tararear un antiguo salmo. Uno a uno nos unimos. No era perfecto, no era afinado, pero era sincero. La letra hablaba de confianza, de libertad, de un Dios que no duerme. Y mientras cantábamos, nuestras heridas parecían menos pesadas. Yo nunca había cantado así, sin miedo al juicio, sin vergüenza, solo con gratitud. Y esa noche entendí que el reino también suena como una canción sencilla, entonada en la oscuridad. Parte 42. Cuando creí que ya no podía más. Había sido una semana difícil. Pueblos hostiles, caminos largos, poco alimento, casi nada de descanso. Me dolían los pies, la espalda, el alma. Y esa mañana simplemente no me levanté. Me quedé en el suelo, mirando al cielo, deseando no seguir. Jesús vino, se agachó a mi lado, me ofreció agua y dijo: está bien estar cansado,
pero no dejes que el cansancio decida por ti. No fue una orden, fue un permiso. Lloré, me desahogué y luego me levanté. No por fuerza, por compañía, porque alguien había visto mi debilidad y no me había rechazado por ella. Parte 43. Su mirada cuando yo mentí. Había cometido un error. Nada grave en apariencia, pero para ocultarlo mentí a uno de los otros y la mentira se quedó en el aire, espesa, incómoda. Jesús no dijo nada, pero me miró. Esa mirada no fue de enojo, fue de tristeza, de profunda compasión, como si dijera, no era necesario, yo ya te perdoné antes de que fallaras. Me sentí más desnudo que nunca, porque entendí que la mentira no lo engañaba a él, me robaba a mí mismo. Esa noche, confesé, pedí perdón, y él simplemente me abrazó. Parte 44. El perdón que nunca merecí. Fue después de una discusión fuerte con otro discípulo. Nos gritamos, nos ofendimos, dije cosas crueles, lo herí, me fui, me escondí entre los olivos, pensé en dejarlo todo. Jesús vino, no me preguntó qué pasó, solo me dijo, puedes perdonar y dejarte perdonar. Yo bajé la cabeza, no me creía digno, pero él insistió. El amor no se mide por lo que mereces, sino por lo que estás dispuesto a recibir. Volví, pedí perdón, lo recibí y supe que la gracia no es justa, es generosa y por eso es santa. Parte 45. El día que me dijo que yo también sería perseguido fue en una charla al atardecer. Estábamos todos cansados, pero curiosos. Le preguntamos qué sería de nosotros cuando él ya no estuviera. Jesús nos miró con esa calma suya y dijo, serán perseguidos, serán odiados, algunos morirán. Hubo silencio, pero sus ojos no tenían miedo, tenían paz, pero también sanarán y darán esperanza y cambiarán el mundo. Esa noche me costó dormir, pensaba en todo lo que vendría, pero también sentí un fuego en el pecho, porque entendí que el sufrimiento no era un castigo, era parte del camino, del privilegio de caminar con él. Parte 45. El día que me dijo que yo también sería perseguido fue en una charla al atardecer. Estábamos todos cansados, pero curiosos. Le preguntamos qué sería de nosotros cuando él ya no estuviera. Jesús nos miró con esa calma suya y dijo, serán perseguidos, serán odiados, algunos morirán. Hubo silencio, pero sus ojos no tenían miedo, tenían paz, pero también sanarán y darán esperanza y cambiarán el mundo. Esa noche me costó dormir, pensaba en todo lo que vendría, pero también sentí un fuego en el pecho, porque entendí que el sufrimiento no era un castigo, era parte del camino, del privilegio de caminar con él. Parte 46. Cuando descubrí que el reino empezaba en mí. Yo esperaba un reino visible, con estandartes, ejércitos, victorias. Pero Jesús hablaba de semillas, de levadura, de cosas pequeñas. Una tarde me senté con él en la ladera de una montaña. Me dijo, el reino no vendrá con señales externas, ya está entre ustedes. Me tomó tiempo entenderlo, pero ese día vi como una mujer compartía su pan, como un niño perdonaba a su amigo, como un enfermo sonreía sin haberse sanado, y lo vi claro. El reino no era algo que vendría, era algo que nacía dentro de mí, cada vez que amaba, que servía, que perdonaba. Parte 47. Su despedida más dolorosa no fue la cruz, fue antes. Fue aquella noche en que nos dijo que se iba, que uno lo traicionaría, que otro lo negaría, que todos huiríamos. El pan en la mesa tenía gusto a despedida. El vino se hizo amargo. Yo no quería mirar a nadie, ni a mí mismo. Sentí vergüenza, tristeza, impotencia. Jesús nos lavó los pies, nos miró con ternura, nos llamó amigos y prometió que volvería,
que no nos dejaría huérfanos. Esa noche entendí que el amor verdadero no se retira con reproches, se despide sembrando promesas. Parte 48. El silencio. Después de su ascenso lo vimos subir. El cielo lo tragó como una nube viva. Nadie hablaba, nadie se movía. Era demasiado para procesar. Una mezcla de gloria y vacío. Volvimos a la ciudad en silencio. ¿Qué hacíamos ahora? Esperar, predicar, organizarnos. Solo sabíamos que ya no estaba, pero que estaba más presente que nunca. Esa noche oramos, no por rutina, por necesidad, y en ese silencio empezamos a escucharlo de otra forma, no en la voz, sino en el corazón. Parte 49. Los días grises que vinieron después. No todos los días fueron milagros. Hubo días grises, de dudas, de puertas cerradas, de hambre, de miedo, de frialdad humana. A veces pensé en rendirme, en volver a pescar, en buscar seguridad, pero recordaba su mirada, sus palabras, su abrazo, y seguía. El reino no se construía con entusiasmo permanente, se construía con fidelidad, con pasos pequeños, con esperanza terca, y comprendí que incluso en los días sin luz, él seguía caminando a mi lado. Parte 50 y aún lo sigo. No sé cuántos años han pasado, pero sigo, a veces con fuerza, a veces con dudas, a veces con miedo, pero sigo. Sigo recordando su voz, sigo buscando su rostro, sigo intentando amar como él amó, perdonar como él perdonó, servir como él sirvió, porque una vez un hombre me miró y me cambió para siempre, y aunque el mundo diga que ya no está, yo lo veo en cada acto de bondad, en cada lágrima sincera, en cada corazón dispuesto, y mientras pueda respirar, seguiré siendo su discípulo. Fin. Si esta historia tocó tu corazón, te invito a que la compartas con alguien más. Que esta voz que narra lo que fue seguir a Jesús no se quede en ti solo, sino que inspire a otros a buscarlo, a conocerlo y a caminar con él. Suscríbete al canal para recibir más relatos como este, basados en la vida, la fe y la esperanza. Deja tu comentario contándome cuál fue el momento que más te conmovió. Y si quieres seguir profundizando en la palabra, no olvides activar la campanita y acompañarnos en los próximos videos. Porque seguir a Jesús no siempre es fácil, pero siempre vale la pena.